qué malo es llegar a viejo. Lo dije el sábado, recordáis, y os agradezco mucho el nivel de visitas tan extraordinario que ha tenido nuestra entrevista con el coronel Diego Camacho, el coronel de infantería. Le decía yo al coronel, y coincidíamos, a la señora directora general del CNI, por utilizar terminología militar, la llaman lavadora, porque la quedan horas. Esto lo digo yo ahora. Entonces, el sábado pasado, hace 3 días, lo dije de otra manera. Le quedan días. Ensalzamos en esa entrevista, recordáis, la profesionalidad de doña Paz Esteban. Bueno, pues hemos llegado al martes, Consejo de Ministros, y Pedro Sánchez, el genuflexo y sumiso Pedro Sánchez, Antonio Sánchez, le ha entregado la cabeza de doña Paz Esteban como sacrificio humano a los dioses independentistas. Margarita, estás al descubierto. Es lo que hay, pero eso tú ya lo sabes. Como lo sabrá doña Margarita Robles, ministra de Defensa, que, sin encomendarse ni al dios independentista en el que no cree, ni al dios Sánchez, en el que tampoco cree, por mucho que ella diga otra cosa, ha comparecido para glosar, que dirían los antiguos, la figura de doña Paz Esteban, de la ya ex responsable de los servicios de inteligencia españoles. Ha colocado, del mal el menos, para que se le escapen las menos vías de agua posibles, a la que era su mano derecha, a la hasta ahora secretaria de Estado de Defensa, la señora Castiñeiras, muy eficaz también. Se ha negado a hablar de destitución y ha dicho que lo considera una sustitución. Manda narices que además los periodistas y la ciudadanía, vosotros, por extenso, tengamos que aguantar este tipo de tonterías. No es una destitución, no lo acepto, es una sustitución. Mirad, ¿sabéis una de las cosas que peor me ha parecido de todo este enjuague, de toda esta lamentable cesión, una más, la enésima, al chantaje de estos golpistas, de estos totalitarios, de estos secesionistas, de estos supremacistas? Luego nos lo va a contar Pau Guix, el autor del Nacionalismo es el mal. Lo peor es que una de las cosas que peor me han parecido, digo, ni siquiera han tenido la decencia, ni siquiera este personaje, hablo de Sánchez ahora, ha tenido la decencia de permitirla dimitir. No, la ha cesado. Esto es como cuando te echaban de clase de pequeño, había varias formas de hacerlo, ¿no? Si eras de los peores, de los más gamberros, de los que más le molestaban al profesor, pues te echaban además con gran ampulosidad. Váyase usted a la calle, váyase usted fuera, al pasillo y tal, ¿no? Castigado. La ha cesado. Ni siquiera la ha permitido, no sé, dimitir por razones personales. Otra gran perversión de la política, repugnante también, al igual que la que acabo de describir, es esa tendencia que inveterada a apoyar a quien todo el mundo sabe ya que son cadáveres políticos. Recuerden, la semana pasada, al señor Sicilia, a la totalidad del gabinete, a la propia Margarita, reafirmando su confianza en doña Paz Esteban, muy profesional, 40 años en el servicio, la mejor. Sabéis que me gusta recurrir de vez en cuando a mis grandes maestros en política, aquel genio, Pío Cabanillas, el padre, con todo el cariño hacia el hijo, el padre, Pío Cabanillas Gallas, que decía, o dejó para el mármol frases tan brillantes como la de cuando un político dice nunca jamás, se refiere a los próximos 5 minutos. Cuando en este caso tus compañeros de partido, tus superiores, porque muchos de los que hablaron bien de la señora Paz Esteban la semana pasada eran ministros, empiecen a hablar muy bien de ti, a decir que eres una gran profesional en este caso, que el gobierno tiene toda su confianza, mantiene toda su confianza en ti, vete recogiendo las fotos del despacho. Porque, como diría el llorado y uno de nuestros más grandes genios, de nuestros mayores genios, Enrique Jardiel Poncela, en este país solo salen a hombros los ministros, los muertos, y los toreros. ¿Cómo sabrían lo muerta que estaba políticamente ya Paz Esteban, hasta los propios ministros, que hubo alguno que en privado, el pasado viernes, no me hagáis decir quién fue ni en qué sitio, dijo, Paz Esteban es como, ¿cómo se llamaba la película esta de Amenábar? Y el amigo que me lo contó, que estaba con él en ese momento, le dijo, los otros. Y dijo, ¿por qué? Dice, pues está muerta y no lo sabe. Pues ya lo veis. Y todavía los independentistas, qué bochorno, tener que aguantar a Rufián, tener que aguantar a tipos como Echenique, como Ione Belarra,
a la cual yo le pegaría otra vuelta, no por un grado universitario serio y solvente y bien terminado, por el instituto, hombre, para que terminara bien el bachillerato, porque no sabe ni dónde tiene la mano derecha, de la izquierda ni os cuento, exigir el cese directamente o apuntar más arriba la responsabilidad de alguien que se puede discrepar ideológicamente o no con ella, pero les da millones de vueltas, aunque solo sea porque era magistrada, con 25 años, que es doña Margarita Robles. Cuestionar la calidad democrática del Estado español, por no hablaros ya de las repugnantes declaraciones en las últimas horas de los supremacistas catalanes. Pero de verdad estos tíos a los que ahora sabemos que ha financiado el criminal de guerra Putin, a los que querían dar golpe de Estado, ¿nos van a seguir dando lecciones de moralidad y de democracia? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando a estos tipejos, no ya en el poder o en sus cercanías, dándonos clases y dándonos la moralina y la tabarra todos los días? Saludamos a nuestro primer invitado de esta retaguardia de hoy en Periodista Digital Televisión, don Álvaro Climent, analista financiero independiente. Muy buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Eurico. Bien, sobrevivo, que no es poco. Bueno, como decía un buen amigo mío, sobremuriendo, que no es poco en estos tiempos difíciles, tiempos convulsos. Hoy no tenemos una gran cantidad de datos económicos para hacer el análisis pertinente. Otras veces pues, nos tiramos tú y yo un monográfico prácticamente de macro, de micro y de la catástrofe económica en la que estamos todavía chapoteando, pero sí tenemos en cambio alto voltaje político, con mezcla, sexo y cintas de vídeo todavía no tenemos, pero bueno, no desespere usted. Tenemos espionaje, tenemos chantaje, tenemos traidores y golpistas prácticamente empotrados en el gobierno, por lo menos en el apoyo parlamentario al gobierno. Y lo último, la noticia del día, no hay otra, ¿qué le vamos a hacer? Es la cabeza de la directora del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, doña Paz Esteban, que ha sido entregada, cual sacrificio humano, por Pedro Sánchez a los dioses independentistas. Fíjate si tendrán mal estilo estos pájaros, Álvaro. Y yo esta mañana, vamos, lo discutía, ¿no? Lo debatía en Twitter, por ejemplo, con mi buen amigo Luis Losada, que me decía, no tiene que dimitir porque eso sería deshonroso para ella. Pues no has hecho nada malo, no dimites, te cesan o te destituyen, o como ha dicho Margarita Robles, eufemísticamente, te sustituyen. Bueno, me da igual. La cosa es que son tan mezquinos, yo creo que dejarle a alguien dimitir sí es una opción honrosa. Directamente, además, ha escenificado, producto de su propia posición de debilidad, y ha forzado la escena para decir, destituyo a la directora general del CNI. Sí, pero me trago el chantaje de los nacionalistas. Llevamos días hablando de esto, lamentablemente. Estamos en manos de los enemigos de España, de los que quieren destruir España. Bueno, estamos en manos de, principalmente, es decir, el principal responsable desde mi punto de vista, al margen de la presión que pueda tener con los socios que ha elegido de legislatura, es Pedro Sánchez. Es decir, que nadie se olvide que todas estas circunstancias que estamos viviendo desde hace tiempo parten de una sola persona y de un solo poder, que es Pedro Sánchez, y el sanchismo que está ejerciendo dentro del Consejo de Ministros, que está absolutamente subyugado a los caprichos y a las decisiones de don Antonio. Es decir, es tremendo porque estamos acostumbrados a ver cómo las instituciones de este país se van demoliendo. Es decir, el castillo de naipes de instituciones españolas van cayendo una detrás de otra. Cayó la Abogacía del Estado, cayó la Fiscalía, Tribunal Constitucional, veremos el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, es que hemos visto la sustitución de directores generales de la Guardia Civil y comandantes, como puede ser Pérez de los Cobos. Es decir, estamos viendo una sucesión de hechos en los últimos 2 años absolutamente demoledora. Es decir, achacar ahora a la presión independentista las decisiones que toma este señor me parece de una forma un poco, digamos, fácil de justificar esta destitución, ¿no? Pero en cualquier caso, es decir, es muy llamativo que miembros del propio gobierno, como puede ser la propia Margarita Robles, cuya comparecencia hoy tengo que decir que ha sido absolutamente deleznable, hayan salido en defensa de Paz Esteban hace muy pocos días de forma muy airada en el Congreso y en el Parlamento. El propio Felipe Sicilia no veía razones precisamente para destituir a Paz Esteban. Es decir, al final te das cuenta de que determinadas actitudes pueden cambiar en 24 horas por la decisión de una sola persona y por los mensajes y las directrices que marca Pedro Sánchez.
En cualquier caso, es decir, la situación es muy grave y muy delicada. Nos hemos acostumbrado a ver cómo ha caído la justicia, cómo han caído el propio Consejo de Ministros, cómo han caído empresas, cómo han caído instituciones como el CIS. Y ahora vemos cómo cae precisamente uno de los pilares de la seguridad nacional de este país, que es el CNI, en un momento especialmente delicado. Es decir, nuestras relaciones con Marruecos, ya estamos viendo cómo Marruecos ahora mismo pues, nos está tomando el pelo día sí día también. Nuestras relaciones con Argelia y el gas argelino, que ya estamos viendo cómo el suministro de gas argelino a España se ha reducido prácticamente de un 42% a un 22%. La aparición de Gali en su momento, que lo metimos en España de forma encubierta y con nocturnidad. Las relaciones que están en un momento determinado encima de la mesa por la invasión de Ucrania. Es decir, son muchos temas ahora mismo a nivel internacional donde los servicios de espionaje y contraespionaje están funcionando las 24 horas del día. Creo que es una torpeza en este momento, cara a la cumbre de la OTAN en junio, demostrar esta fragilidad que está demostrando este gobierno y esta dependencia de unos socios que precisamente no quieren nada bueno para España. Álvaro, luego seguimos con el hilo de la conversación que hemos iniciado, pero ya que se ha introducido el asunto Argelia y el input del gas, no quiero desaprovechar la oportunidad porque pues no todos los días tengo a alguien que realmente esté en la pomada. Es más, creo que básicamente solo te tengo a ti. Bueno, María Blanco también viene. Mi querida María Blanco viene también por aquí con frecuencia y, bueno, pues nuestro admiradísimo Daniel Lacalle, pero que estáis todo el día, Daniel y tú quizás desde un punto de vista más pegados a los mercados y María desde el punto de vista más teórico, más del estudioso, de la estudiosa y de la profesora universitaria. ¿Cómo está el asunto? Y terminaremos hablando de bolsa, que no se me olvide, que ayer se pegaron un galletazo monumental. ¿Cómo está el asunto del gas? ¿Cómo discurre eso? Porque nos pasamos una semana, 15 días, como somos los periodistas, hablando del gas, de la catástrofe que se nos iba a venir encima por ese viraje de las relaciones internacionales de España con nuestros dos vecinos del sur, de Argelia, Marruecos. No sé si dentro de poco otra vez de Marruecos, Argelia y tiro porque me toca. Ya se ha reducido, como dices, del 42 al 22 y bajando. ¿Nos vamos a quedar sin gas, Álvaro, o lo vamos a seguir teniendo pero pagándolo a precio disparatado? Hablo no ya de los próximos meses, de las próximas semanas. Bueno, el tema del gas es un tema que yo creo que España ha cometido un gravísimo error después de 40 años de suministro estable desde Argelia. Es decir, hay que reconocer que Argelia ha sido un socio en este caso y un suministrador muy estable y muy fiable. Hay que tener en cuenta que los contratos con este tipo de países en este tipo de productos se llaman contratos take or pay, es decir, que son contratos muy a largo plazo, 20 años, en donde realmente se fijan unos precios además relativamente asequibles y aceptables al margen de la volatilidad del mercado de corto plazo y que evidentemente no hay que achacarle a Argelia absolutamente nada en este caso. El problema ha sido un problema político a nivel interno en España que ha decidido de alguna forma, bueno, pues, dar una prioridad a Marruecos en este caso, lo cual ha puesto pues, en entredicho evidentemente la relación de España con Argelia. Lo que estamos viendo en el caso del gas es que bueno, pues hay otros países que saben aprovechar sus oportunidades en circunstancias además de crisis energética como la que hemos vivido este invierno, en la que podremos vivir a lo largo de los próximos 12 meses. Es decir, Italia se ha posicionado muy bien, ha conseguido ese suministro de Argelia y va a aumentar claramente su suministro desde Argelia y será probablemente el hub o digamos el puente de unión para poder suministrar gas a Europa en un momento determinado cuando falte precisamente ese suministro de otros países pues como Rusia, como puede ser en este caso del suministro ruso. ¿Cómo está la situación? La situación está pues que iremos perdiendo claramente esa posición con Argelia y tendremos que suministrarnos precisamente de barcos metaleros que están llegando de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos se ha convertido en el proveedor número uno ahora mismo para España. El problema es que, claro, el precio que estamos pagando por ese gas es probablemente el doble que el que pagaríamos directamente el gas argelino, por esos contratos a medio y largo plazo que hemos comentado. Es decir, ¿qué implica? Pues implica una factura energética muy superior, importar inflación, es decir, seguimos importando inflación vía la balanza energética y entramos en un déficit precisamente de balanza energética muy superior al que ya teníamos. Si ya éramos dependientes
de las fuentes energéticas del exterior, pues entramos en una fase en que ya no solamente seguimos siendo igual de dependientes, sino que además dependemos de fuentes energéticas mucho más caras. ¿Eso qué implica? Pues implica algo que en este momento probablemente sea lo más preocupante para todas las economías europeas y mundiales, que es la inflación. Es decir, al final, todo lo que están haciendo los bancos centrales es intentar subir los tipos de interés y empezar a reducir los estímulos económicos en las inyecciones de liquidez al mercado para frenar ese crecimiento de la inflación. Y en España estamos adoptando todas las medidas contrarias precisamente a lo que está haciendo el resto del mundo. Estamos precisamente dando subsidios precisamente a las energías, como es el caso del gas, con la famosa tope del gas o limitación del precio del gas con esa isla energética que se han inventado, lo cual implicará precisamente precios superiores en el medio y largo plazo vía la tarifa fija para todos los consumidores, y estamos importando un precio del gas muy superior al que deberíamos de estar pagando en este momento y que pagan otras economías europeas. Álvaro, el otro día, hace 2 viernes, me decía Sis Timmermans, pero como ya llevábamos muchos minutos y se me acababa el tiempo, no tuve tiempo de desarrollar, valga la redundancia, esto con él, y le emplacé, pues a ver si este viernes y si no el que viene puedo tenerle, porque como sabes es un tío fenomenal también, con un trazo muy, muy fino y un olfato económico pues como el tuyo de bueno. Me decía Sis, un poco como reto, ¿no? Y ahí lo dejamos también para cebar a la parroquia, que en su opinión, pues a lo mejor en junio no había una retirada de estímulos, y creí entender que, dije, bueno, pues no sé, lo tiene que ver muy mal la señora Lagarde para en junio no levantar el pie, ¿no? Porque todo el mundo damos por descontado, pues eso, que se acaba la barra libre de aquí a nada, de aquí a un mes o a un mes y medio. ¿Tú sí estás convencido de que eso va a ser así, impepinablemente? Yo estoy convencido de que va a ser así. Christine Lagarde, hombre, como todos los políticos metidos a técnicos y a economistas, suelen ser muy prudentes, ¿no? En el caso de Lagarde no quiere volver a equivocarse como hizo Trichet en su día, es decir, no quiere aparecer en los papeles de la historia precisamente como el gran error, ¿no?, del Banco Central Europeo. Pero la presión que tiene del resto de los bancos centrales es cada vez mayor. Hay que recordar que ya no solamente es la subida de tipos de interés que hemos visto en Estados Unidos, la que estamos viendo en Reino Unido, la que hemos visto en Canadá, la que estamos viendo en Australia, estamos viendo en todos los países y los bancos centrales relevantes, sino que además la revaluación del dólar, la apreciación del dólar contra el euro, que se ha ido a 1,05, es evidente más importación de inflación, no nos olvidemos, para la economía europea. Y que la debilidad del euro, aunque aparentemente y la teoría dice que es muy bueno para las exportaciones, tampoco es así. Es decir, al final una moneda fuerte también permite exportar, porque de alguna forma sigue siendo una moneda que tiene una presencia en las transacciones comerciales mundiales. Lo que sí es cierto que en este momento de tensión en todos los mercados, porque digo todos, es decir, es el mercado de renta fija, renta variables, materias primas, es decir, estamos viendo las criptomonedas también desplomarse, es decir, hay una propensión a buscar valor de refugio. En este caso, el oro no ha funcionado como tal, y sí el dólar. Una vez más, el dólar se ha consolidado como la moneda de refugio y la moneda precisamente de uso y de transacción a nivel mundial. Pero el oro, Álvaro, es como la fiebre de los niños, ¿no? Me explicabais a mí en mis 3 años pues en fin, de incursiones bursátiles, cuidado con el oro, porque como otras cosas, como no estamos en horario infantil, sube pero como se desplome. Y esto, es decir, digo, el oro como valor refugio, ¿no? Los comportamientos humanos siempre son así de cíclicos, no voy a decir de estúpidos, ¿no? Pero somos así de previsibles, claro, por eso ya hay sistemas automáticos de trading para el que o algoritmos que piensan por nosotros, ¿no? Siempre en situaciones de gran zozobra nos refugiamos, por ejemplo, en el oro. ¿Esto tiene lógica o es absurdo? Esta pregunta ya está fuera completamente de todos los parámetros y de los guiones de la actualidad del día. Esto siempre ha sido una curiosidad mía. El oro se ha demostrado en la historia que ha sido una protección natural contra la inflación, ¿no? En épocas inflacionistas, especialmente en el oro viejito, el oro funcionaba relativamente bien. Pero mira la palabra que he dicho protección, claro. No he dicho inversión. Es decir, una cosa es invertir y ganar dinero y otra cosa es proteger tu patrimonio y que no pierdas ese patrimonio. En este caso el oro yo creo que ha funcionado muy bien como refugio,
pero sin embargo hay otros metales preciosos como la plata que le ha dado 100 vueltas al oro como refugio de inversión. Es decir, ha subido muchísimo más que el oro y con una potencia y una fuerza absolutamente disparada con respecto a lo que ha hecho el oro. Dicho eso, el oro siempre ha sido una muy buena plataforma de defensa con inflaciones superiores a 2 dígitos. Es decir, todavía no hemos visto una inflación superior a 2 dígitos de momento, y espero que no la veamos en ninguna de las economías principales, con lo cual, por debajo del 10% el oro, como digo, es una protección clara, pero no es una moneda de inversión o un refugio, un activo de inversión que permita revalorizar tu patrimonio. No es así, por ejemplo, pues otras materias primas, como hemos visto en el petróleo, como hemos visto en el gas natural, como hemos visto en el carbón. El carbón es la materia prima que más ha subido en los últimos 2 años. Nadie se acuerda del carbón y precisamente es lo que más se está comprando probablemente por parte de Alemania y muchos otros países que lo están utilizando precisamente como combustible y alternativa pues al petróleo ruso y al gas ruso, ¿no? Pues ahí hay un montón de otros activos que probablemente no sean tan fáciles y asequibles porque la gente no está acostumbrada a trabajar con ellos. Yo me acuerdo, perdón, un mínimo paréntesis, allá por 2007, 2008, 2009, justamente antes de la primera gran crisis, cuando teníamos una cierta cantidad de dinero metida ahí, ¿no? Intentábamos diversificar y tal. Había de moda cosas que a mí entonces me parecían muy pintorescas, ¿no? ETF sobre paladio y otro tipo de cosas. Yo tenía amigos que eran muy aficionados al paladio. Digo, vosotros, yo quiero saber lo que fumáis por las mañanas, ¿no? No, pues esto es, vamos, mucho mejor que el oro y que la plata y qué tal, ¿no? Supongo que habrá cosas que a lo mejor al plan de los mortales el escape no le parezca muy sofisticados. Has dado en la clave. El único, digamos, activo que ayer subía era el paladio, que subía un 3%, cuando el gas natural caía un 12%, cuando el petróleo caía un 8%, es decir, cuando muchos materiales estaban cayendo más de un 6%, el único que subía ayer era el paladio. Casualmente. Oye, cierro contigo, Álvaro, no te entretengo más a estas horas de la noche. Lo de menos es como que han cerrado hace unos minutos los americanos. A las 10, como siempre, aunque si os gusta este rollo, pues nada, ahora os enganchéis al Forex y os paséis la noche sin dormir, ¿no? Como Gordon Gekko. ¿Quién pudiera volver hace 15 años para esto y para otras muchas cosas, amigo Climent? Después del cebolletazo que se pegaron las principales plazas bursátiles en el primer día de esta semana, ayer lunes, puesto que todavía estamos a martes, ¿cómo ves tú el mercado en los próximos días? Tú que estás ahí pegado, que te dejas las pestañas 20 horas diarias. A ver, las bofetadas como ayer, es decir, yo creo que abren ventanas de oportunidad, ¿no? Es decir, las bolsas están ahora mismo valoradas, yo diría que infravaloradas con respecto a su potencial de crecimiento de beneficios. Es decir, no ha habido todavía un ajuste de beneficios tan relevante como para justificar precisamente una mayor caída. Es cierto que los bancos de inversión lanzan mensajes siempre para cubrirse en salud. Ya conocemos pues, los famosos escenarios que ponen encima de la mesa, ¿no? Que van desde el menos 15 hasta el más 25, lo cual a mí no me sirve de nada. Yo creo que los mercados se irán estabilizando poco a poco. Entramos en una etapa veraniega en donde probablemente las tensiones energéticas no sean tan importantes como las que hemos visto en invierno y probablemente los países irán poco a poco pues adaptando precisamente esa política monetaria y esa política de estímulos en la medida en que la inflación bueno pues vaya poco a poco remitiendo y no sea tan importante como hemos visto en la primera parte del año. Dicho eso, estamos en un proceso de desaceleración muy relevante a nivel mundial. Es decir, todos los indicadores están apuntando a una desaceleración no solamente a nivel mundial, sino especialmente en Europa. Es decir, Alemania tiene un problema, España tiene un problema, Italia tiene un problema y recordemos que no tenemos una capacidad y una cintura lo suficientemente amplia en este momento precisamente porque ya hemos agotado todos los estímulos fiscales y económicos. Tenemos unos déficits muy altos, una deuda altísima y nos enfrentamos a un escenario de subida de tipos de interés. ¿Es preocupante? Bueno, tendremos un encarecimiento de los costes financieros, veremos un encarecimiento precisamente de esa financiación, pero todavía queda recorrido, especialmente en Europa, para llegar a unos tipos de interés que puedan llegar a preocupar al mercado. Es decir, recordemos que estamos en un menos 0,50 de tipo de intervención del Banco Central Europeo. Es decir, estamos todavía en tipos negativos. Hay margen para subir tipos entre 200, 300 puntos básicos sin que de alguna forma pues, el mercado descuente precisamente esa potencial recesión que puede venir en el futuro. Dicho eso, hay que vigilar muy de cerca los indicadores de consumo y los indicadores de actividad porque son los que nos están indicando que la desaceleración en esta primera parte del año va a ser importante. Está claro. Don Álvaro Climent, bueno, vamos a cerrar con esa frase que conocen bien los profesionales y los aficionados a la bolsa, a lo mejor no tanto el gran público. ¿Cómo era aquello? Vende todo en mayo, lo voy a decir en castizo, vende todo en mayo y sal de Naja, ¿no? Exacto.
Selling May I Go Away, bueno, vamos a ver si se cumple. Yo creo que el sell se produjo en abril. Creo que de momento mayo va a aguantar relativamente a estos niveles y creo que, bueno, pues hay que estar muy pegado a lo que digan Christine Lagarde y diga Jerome Powell en los próximos días, cara a lo que puedan hacer los bancos centrales, que van a ser los que tienen la llave ahora mismo de lo que hagan los mercados o dejen de hacer los mercados. Clarísimamente, al margen de la duración del conflicto de invasión de Ucrania. En 10 segundos, Álvaro, solo en 10 segundos. Se nota mucho, además, que cada día me aburre más la política y me divierte más la economía y, sobre todo, el mundo financiero y el mundo de los mercados. A lo mejor algún día volvemos ya a la vejez viruelas. ¿Por qué los grandes cebolletazos de los grandes crash bursátiles? Esto con afán didáctico, porque a lo mejor hay mucha gente que le gusta, ¿no? Y hasta aprende o se interesa por estas cuestiones. Se producen en septiembre y en octubre, como las cotas frías. Bueno, pues porque los inversores de alguna manera son el momento en que hace la rotación de carteras, ¿no? Es decir, tú tienes en la primera parte del año hasta mayo pues una creación de carteras, miras cómo evoluciona el mercado, tienes un año por delante para corregir errores y precisamente de mayo a septiembre digamos que hay una especie de parón de la actividad, llega verano, son 2 meses digamos con poca actividad, los volúmenes bajan, la volatilidad sube y la gente prefiere pues no hacer ningún tipo de experiencia en ese tipo de periodos. Llega septiembre y si te has equivocado tienes que corregir o intentar corregir lo que no te ha salido bien durante el año. Y si no te has equivocado, pues lo que haces es aprovechar y precisamente recoges ese producto que has sembrado y que de alguna forma pues va a dejar tranquilos a tus partícipes si estás manejando o gestionando un fondo de inversión. Álvaro Climent, siempre es un gusto, amigo, y un placer. Hasta la próxima, cuídate mucho y, en fin, pues espero que la próxima vez que nos veamos, aparte de con un godello cada uno, que lo tenemos pendiente hace tiempo, sea con mejores noticias. Abrazos y cuídate, Álvaro. Un abrazo, Eurico, muchas gracias. Buenas noches. Evocamos ya la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital de este martes, 10 de mayo, y lo hacemos con un invitado muy especial que también, bueno, ya es amigo de este medio y nos ha acompañado en alguna ocasión, pero se estrena en la retaguardia. Pau Guix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos y darnos voz. Hombre, es lo menos que podemos hacer. No hace ni 24 horas que tuvimos a Julia Calvet con nosotros, a la presidenta de Shakabat, que para mí ha sido un descubrimiento absoluto. Me ha parecido, aparte de una chica con una cabeza maravillosamente bien colocada, jóvenes, prácticamente niños, pero valientes luchadores. Yo casi me emocioné ayer con la entrevista y le dije, mientras siga habiendo gente joven como tú, Julia, y como vosotros, este país, España, sigue teniendo todavía esperanza. Pau Guix ha dado a la imprenta un libro en los últimos días, en distintas apariciones, conmigo y también con Hugo y con Alfonso Rojo, en la segunda dosis, también en la retaguardia. Nos ha hablado Sergi Fidalgo de el último libro, digo Sergi Fidalgo porque es quien te lo edita y tú eres el autor, que han dado a la imprenta. Digo, el nacionalismo es el mal. Así de brutal, así de simple. El nacionalismo es el mal. Escrito por Pau Guix. Bueno, no voy a cometer yo la osadía de contar quién es Pau Guix, por si no todo el mundo de nuestra audiencia te conoce. Preséntate a ti mismo. Pues un exiliado, las cosas como son. Y así le definen, le presentan y lo argumentan en los 2 prólogos extraordinarios que tiene este libro, uno de nuestro buen amigo Sergi Fidalgo y otro de nuestro buen amigo también y mi gran maestro en política, que es Alejo Vidal Cuadras, que te definen como un exiliado en Madrid. Bueno, también hay un prólogo de José María Nieto, que también nos ha cedido la ilustración de la portada. La ilustración maravillosa. Fe de ratas. Bueno, no se ve mucho. Sí, son las ratitas famosas de ABC. Las ratitas de ABC, sí, señor. Y también prólogo de Pedro Insua, el filósofo. Y también tenemos, como puedes ver, ¿ves? Aparte de Nicolás Redondo Terreros, ¿no? O sea, tenemos 2 prólogos de gente progresista, 2 prólogos de 2 personas conservadoras, porque queríamos y creemos firmemente que la lucha contra el nacionalismo no es un eje izquierda-derecha, sino que es un eje libertad-totalitarismo, ¿no? Es un eje de vivir en democracia o dictadura. Entonces, de ahí la intención de estos 4 prólogos, más el del editor, el irreductible Fidalgo. Bueno, pues nada, yo me dedico al mundo de la cultura y, bueno, también en mis ratos libres pues me dedico
a escribir artículos en contra del nacionalismo catalán, por lo que tiene de totalitario. Tú tienes una larga historia, Pau. Tú has sido, por ejemplo, socio fundador de Sociedad Civil Catalana, como nuestra querida Pilar Castellanos. Tú has estado en el Big Bang de la contestación social o de la defensa social, de la autoprotección, desde el punto de vista puramente democrático, de la sociedad civil contra unos tipos que te trituran, te someten a una muerte civil. No sé quién decía, hablando también del terrorismo en el País Vasco, decía, ETA ya no mata, pero no nos deja vivir. Bueno, también en tu tierra, en Cataluña, soportasteis, sufristeis una banda terrorista que era Terra Llure, que también asesinó y mató a gente, pero lo que está claro es que los nacionalistas te trituran, los independentistas te trituran y no te dejan vivir. Y la sociedad civil siempre habéis sido en vanguardia, por delante, incluso de los políticos en esta batalla. Mira, te comento dos cosas. La primera, la bajeza moral del nacionalismo es tal que a un terrorista como Carles Sastre, que asesino de Bultó y de otras personas, porque cometió un atentado, a Bultó le pegó una bomba aquí en el sobaco y en el pecho y explotó, ¿no? En TV3 le tratan como gran reserva del independentismo. Y este señor ha estado presidiendo un autodenominado sindicato. O sea, realmente, cómo una sociedad, si no está enferma, puede recoger y alabar a alguien que ha sido un terrorista asesino. Y la verdad es que es algo bastante preocupante, ¿no? Luego también pues comentar, ¿no? La situación en Cataluña, evidentemente, se ha intentado todo. También yo estuve en la fundación de la plataforma Protabarnia. Y se ha intentado todo desde lo serio, con partidos políticos que han sido parlamentarios o extraparlamentarios, que nunca han llegado a ser parlamentarios. También se ha intentado desde el mundo asociativo, hay muchas asociaciones, y también se ha intentado pues, desde Sociedad Civil Catalana y desde Plataforma Protabarnia, ¿no? Pero realmente es un enemigo duro, controla el espacio económico completamente, ha perdido la hegemonía moral, la perdió cuando dio el golpe de Estado, la perdió en octubre, cuando se hicieron las manifestaciones del 8 y del 29 de octubre, que salió 1 millón de personas a la calle a decir no al separatismo. Y luego también en Cataluña tenemos que estar librando a diario la batalla cultural. Por ejemplo, la mayor parte de los que estamos en la resistencia al nacionalismo no hablamos de independentismo, hablamos directamente de separatismo o secesionismo, porque es que ellos le llaman independentismo porque tiene una connotación positiva, que es que dicen que son una colonia de España, ¿no? Y que tiene derecho a su autodeterminación, por eso hablan de independencia. Y no, es separatismo, es la misma diferencia que hay entre una guerra de sucesión y una guerra de secesión, ¿no? Quiero decir, pero la batalla cultural es algo que tenemos que ganar tanto en Cataluña como en el resto de España. Ellos se han apoyado siempre, Pau, en varias patas, ¿no? La pata de los medios de comunicación, has mencionado a TV3, ¿no? Jugosamente untada con fondos públicos, es decir, del bolsillo de Pau, del mío, del de todos ustedes, para que nos insulten. Y de un señor de Teruel también, porque el dinero... Y de un tipo de Teruel que vive en Valencia y que creo que a la mujer, coincidiendo por aquellos días de la moción de censura de mayo de 2018, le vinieron los Reyes Magos a verle a su empresa, ¿no? Esto es un asunto publicado, pero no suficientemente bien difundido y amplificado, ¿no? Lo que se debería. Segunda pata, fundamental, la educación. Llevan 40, 45 años envenenando, intoxicando a las nuevas generaciones, que ya no son tan nuevas, llevan 3 o 4 generaciones, en el odio a lo español, exactamente igual que en el País Vasco, ¿no? El maqueto, el tal. Aquí es el charnego, ayer Arzayus con el RH, ¿no? O el africano. O el africano. Que es como llamaban a mí. El libro anterior se llama El hijo de la africana, porque soy yo, porque es como la familia de mi padre, de Vic, no mis abuelos, pero sí el resto de la familia, llamaba a mi madre la africana por ser de Cartagena. Es decir, que el supremacismo y la xenofobia va asociada a cualquier nacionalismo. Ahí quería yo llegar. Me recordaba el otro día Pilar, bueno, yo esto lo tengo muy trillado, lógicamente, ¿no? Pero a lo mejor no todo el mundo, si no tiene familia o muchos amigos en Cataluña, está tan familiarizado con esto. Pilar me decía, mira, por encima de todo, es que esta gente, los nacionalistas, lo que son es supremacistas. No nos cansaremos nunca de insistir en ello. Tercera pata, organizaciones de la sociedad civil. Estas en mis noches de insomnio, que es lo bueno que tienes, que aprovechas mucho más el tiempo que el común de los mortales, aprovechaba para leer tu libro, me hacía gracia, tu Omnium Cultural, por ejemplo, lo llamas Odium Cultural, ¿no? Sí, exacto. Que además son organizaciones que están concebidas
para que se lo lleven crudo y engañando a la pobre chusmilla o a la gente que sigue creyendo en esta estupidez de la República de los helados de postre todos los días y tal, para llevárselo crudo 4 listos y 4 sinvergüenzas. ¿Esto es así? Bueno, es que el nacionalismo es un modus vivendi. El problema es que era un modus vivendi de los nacionalistas, de los separatistas, pero el grandísimo y gravísimo problema fue cuando empezó también a ser el modus vivendi de los partidos que en teoría debían defendernos de este nacionalismo, que es el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no? Y de su dejación de funciones. Háblame de eso, me interesa mucho. Bueno, realmente... Qué gran decepción, comparto. Además, tuve el otro día aquí también Ángeles Ribes, que tú la conoces muy bien. Una buena amiga. Gran amiga, y Óscar Uceda, su marido, también. Y Sí. me hablaba también de eso, de la traición, lo siento, de la traición de Ciudadanos al constitucionalismo. al constitucionalismo. Es que piensa que Ciudadanos es el resultado de la vida asociativa de 20 años previa, organizada a través de asociaciones precarias, que han podido luego tener una presencia, pero gracias solamente a los recursos propios de los socios, como por ejemplo la Asociación por la Tolerancia, pero llegar a tener una alternativa como Ciudadanos. Hay detrás un caldo de cultivo de 20 años de esfuerzos de gente, de héroes anónimos que consiguieron, para que luego llegaran 4 que instrumentalizaron el partido, que crearon un sistema jacobino de terror, además de la imposición del terror. No es aquello de que el que se mueve no sale en la foto, no. El que se mueve directamente se le corta la cabeza. Es decir, entonces fueron expulsando a la inteligencia y se convirtieron en una agencia de colocación política. Y vamos, ya te digo, hicieron dejación de funciones, abandonaron la lucha contra el nacionalismo. En el 15, la campaña del 15, me acuerdo que en el escenario había unas letras tridimensionales que ponía Cataluña en catalán, con NY, y no había una sola bandera nacional. Es decir, querían ocupar, que lo dijeron además claramente, el espacio de la centralidad política catalana, que para ellos era el catalanismo, cuando catalanismo siempre nacionalismo. Importante, importante. Y el otro día también lo hablamos, recordad la última conversación que tuvimos aquí, de las varias que hemos tenido con Pilar Castellanos. Catalanismo, ese concepto de catalanismo tan venenoso y tan envenenado. Sí, a ver, yo siempre distingo entre la catalanidad, que es el hecho inherente a la persona que es catalana, de ser catalana, y entre el catalanismo. Catalanismo es la base del nacionalismo, pero es que la diferencia entre catalanidad y catalanismo es lo mismo que entre integridad e integrismo. Yo creo que con esta definición creo que es bastante claro, bastante obvio. Está claro. El nacionalismo es el mal. El nacionalismo es el mal, Pau. Creo que es Alejo, ¿no? En uno de los varios prólogos que tiene el libro, como hemos dicho, creo que es Alejo el que recuerda la celebérrima frase de François Mitterrand: el nacionalismo es la guerra. Sí. Bueno, pues tú dices, el nacionalismo es el mal. Sí, pero también digo que es la guerra, porque el último artículo del libro se llama así, el nacionalismo es la guerra, y cito este mini discurso de Mitterrand después de haber presentado, estaba Francia en la presidencia de turno de la Unión, hizo todo el discurso en el Parlamento Europeo, y cuando acabó el discurso larguísimo, hizo estos 5 minutos de discurso que son impresionantes. Pero claro, Mitterrand vio las 2 guerras, fue prisionero en los campos de concentración. Mitterrand entendía que el nacionalismo es la guerra, que es el odio, que es la muerte, y que la Unión Europea, que él era un europeísta convencido, se crea precisamente para evitar ese repugnante deporte que hemos practicado en Europa tantos siglos de matarnos unos a otros, ¿no? Y Mitterrand lo tenía muy claro, pero es que Mitterrand lo vivió en primera persona 2 veces. Entonces, yo creo que es muy importante. También en el libro tengo otro artículo que dice que el nacionalismo es la peste y otro que es el mal, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas referencias, evidentemente. Está meridianamente claro. Vamos otra vez a eso, Pau, es decir, nacionalismo, tribalismo, la aldea, el campanario, se ha creado... A ver, voy a intentar pisar los menos charcos posibles, ¿vale? Esto es muy catalán, ¿vale? Yo entiendo muy bien, porque además me relaciono, digamos, con una cercanía incluso ideológica para los medios para los que colaboro y los que he elaborado y todo mi entorno más cercano, en el cual convive todo, con una cantidad de personas muy cercanas a mí, no menores, que están en la batalla contra el globalismo. Bueno, yo entiendo lo que se quiere decir, contra la Agenda 2030, ellos la llaman jocosamente, a mí me hace mucha gracia esto, la Agenda 20 y trinca y tal, y el concepto, desde el punto de vista más peyorativo del globalismo, con una serie de cosas que excederían esta conversación, pero sí es verdad que, claro, ¿cuál es el otro extremo, que es también peligrosísimo, y estaba apuntando Pau en esa dirección? La aldea,
lo tribal. Yo no digo que no haya que defender las raíces, las esencias y tal, pero esto no va de eso, esto es otra cosa. Porque esto no es defender lo tuyo. O sea, esto solamente tiene justificación cuando hay un enemigo externo, que si no lo hay te lo inventas, y al que además no tienes que combatir, en el mejor de los casos. Tienes que triturar, tienes que masacrar y tienes que acabar físicamente, por supuesto, con él. O sea, esto es lo que llevan estos temas. Bueno, y al que haces culpable de todo lo que tú haces mal. Correcto. Porque tienes que dirigir el odio contra alguien, que además esto está explicado en por el propio Goebbels, ¿no? O sea, dirigir el odio hacia el contrario, para o sea, conseguir mantener a los tuyos en guardia y de manera, o sea, predispuestos, ¿no? Realmente el nacionalismo es una cuestión reduccionista. No es que sea solamente reaccionario, es que es reduccionista, porque aparte quiere eliminar cualquier tipo de pluralismo que haya en una sociedad: político, ideológico, cultural, lingüístico, como pasa en Cataluña, que se quiere eliminar la lengua española. Es decir, es una reducción, una vuelta a la tribu, pero una vuelta a la tribu que cortaba cabezas. O sea, no es al salvaje feliz, no, al contrario, es al salvaje violento, que se mataban unos a otros y si hacía falta también se comían entre ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto la lengua es un arma muy importante, ¿no? El arma fundamental o el elemento, la herramienta letal y vertebradora de todo ese odio, la lengua propia? Bueno, es que el problema es que el nacionalismo catalán es un nacionalismo etnolingüístico. En base a hablar una lengua, justifican que son una raza superior y mejor, claro, al resto de las razas que existen, ¿no?, en el conjunto de España. Y parte del extranjero también, porque si no sería nacionalismo, ¿no? La verdad es que el tema de la lengua es un problema, lo hemos visto ahora con las sentencias famosa del 25%, que el Estado no hubiera ejecutado si no hubiera sido por la Asamblea por la Escuela Bilingüe. Claro, es que... También hablamos un día con Ana Losada, sí, que hace un muy buen trabajo, ¿no? Sí. Y realmente, claro, es que la lengua catalana es el instrumento sobre el cual gravita todo el programa 2000 de Pujol. Es la eliminación de la lengua española, porque con ella eliminas todos los lazos afectivos, incluso familiares, de los catalanes con el resto de españoles. También en Cataluña se lleva practicando desde hace 40 años con las leyes de política lingüística y con las acciones de política lingüística, una verdadera diglosia. Es decir, que es aquella situación en la que conviven dos lenguas, una de las cuales es la lengua la lengua culta, la lengua de la educación, la lengua de la administración, la lengua de la social por excelencia. Y otra es la lengua baja, la de segunda división, la del pueblo, pero entendido en el concepto más despectivo. La folclórica, sí. E incluso es para ellos la del lumpen. Y eso es lo que sería el castellano. Esto es lo que es la lengua española. Es que cuando empezó la TV3, y esto lo recuerda a la gente más mayor, o sea, cuando alguien hablaba en una serie en español, era el policía nacional, el ladrón, la puta o la criada. Tal cual. Tal cual. Porque siempre hay que deshumanizar, al contrario, desde el nacionalismo. Esto lo aprendieron muy bien de los nacionalismos de los años 30, como del nacionalismo alemán. A deshumanizar, al contrario. Claro, con lo cual, si matas, ¿qué más da? Si es una bestia, es una cosa, no es... Sí, es como en Ruanda, que decían que las cucarachas se escondían en las iglesias. Correcto. Para que fueran a hacer la limpieza étnica. Esto tiene solución, Pau. Se lo preguntaba el otro día a Ángeles, a Pilar y a Sergi, pues como los tengo prácticamente, en fin, pues se lo pregunto todos los días. A Ángeles se lo preguntaba el otro día, a Óscar Uceda. ¿Tiene solución el mal llamado problema catalán? Claro, es que no es el problema catalán, es el problema nacionalista, porque la mayor parte de los catalanes no somos nacionalistas. 5 millones, en el peor de los casos, sobre 7. Es que a veces se nos olvida, leche, pero es que es así. Sí, bueno, claro, y a pesar de la TV3, a pesar de los casi 400 digitales del odio subvencionados por la Generalitat... Ahí hablas de eso también, y canales de YouTube, etcétera. Sí, claro, a pesar también de 2 editoriales únicas de todas las cabeceras de los medios de comunicación subvencionados, 2 editoriales únicas. Es que creo que hay que remontarse al franquismo para recordar algo así. Es que, claro, luego dicen que no es un movimiento totalitario. Entonces, realmente, solución. Por nosotros mismos, difícil. Por el conjunto de los catalanes libres de nacionalismo, difícil. Porque los nacionalistas han perdido la hegemonía moral, pero conservan la hegemonía política, en cuanto que conservan la representación y el mandato representativo en muchas administraciones, en Cataluña, y sobre todo es que controlan un flujo de dinero brutal. Es decir, las asociaciones que te he citado no reciben un duro de nadie.
la tolerancia, la Cervantina, Cataluña Suma... perdona, la propia sociedad civil catalana, sí, bueno, yo sepa, nunca os bueno, no sé ahora mismo si tú sigues, ¿no? Pero bueno, está famélica. Históricamente nunca os ha sobrado, nunca le sobró el dinero y sabemos de lo que hablamos, más bien precisamente al contrario. Pues ahí voy. Entonces, era como Odium Cultural y todas estas que les riegan con fondos públicos. Exacto. Entonces, ahí voy. Es muy difícil que haya una resistencia al nacionalismo si le tienes que pedir a la gente, primero, que se posicione, que sufra la fatua de Mujahidín. Como en el País Vasco. De Mujahidín nacionalista en la de turno, oficina, en el vecindario, en el colegio, los críos, ese. Que den a los CDRs luego aplicarte el pogromo y que encima quedes en muerte civil. Le estás exigiendo eso a la gente, le estás exigiendo que ponga además el dinero de su bolsillo para combatir este mal nacionalista. Gente trabajador o de clase media que tampoco le sobra. Bueno, pero es que aunque le sobrara, es que es el Estado quien tiene que defendernos. Yo lo que quiero es que si va un líder nacional a Barcelona, a quien se tiene que dirigir es a los catalanes que llevamos 40 años sufriendo una apartheid nacionalista. No dirigirse a los que han pagado la apartheid nacionalista y que además han pasado por caja pagando al 3% y al 4% y al 5%. Sí, y el 20%. Y al 20% si hace falta. Pues, claro, es que ahí está el problema. Y ahí está. Es que la mayor gravedad es que sin el apoyo y la ayuda, y ya no me refiero a la económica, sino a la ayuda social, o sea, a la ayuda de grupo, porque somos la misma nación del resto de los españoles y que no entiendan que es un problema tan suyo como del conjunto de los catalanes, no vamos a poder superar esta lacra pestilente que es el nacionalismo. Dinero, money, 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 como decimos vulgarmente, que es un tópico que además es injusto y sé que molesta del euro para abajo, el catalano, y pues siempre decimos, igual que del gallego, sé que conocemos bien, se dicen otras cosas, del castellano y tal, no, la pela es la pela y tal. No quiero meterte el dedo en el ojo más de lo necesario, pero no los empresarios pequeños o medianos que creen en empresas, no. La gran empresa, la cobardía de las grandes empresas catalanas, o si no la cobardía, a mí me gusta llamarlo el perfileo, ¿no? El perfileo, tal, hasta que de repente, ¡oh, qué escándalo! Han dado un golpe de Estado. Y entonces nos vamos todos y ponemos la sede en Murcia, o la ponemos en Valdepeñas, o la ponemos en Madrid. Después de haber pasado por caja, primero. Después de haber pasado por caja y de llevar 30 años, o 40, mirando para otro lado. Que aquí, como que siempre voy a lo mismo, la escena de Casablanca. No, que aquí no se roba. Bueno, tenemos un problema. Además, ya sabes, tenemos otro problema también con la Iglesia, igual que en el País Vasco, con el tema del nacionalismo. En Cataluña hemos tenido un problema grave con la Iglesia. Hay muchas iglesias que están llenas, pues los campanarios cuelgan banderas cubanas. Y cubanas me refiero a la estelada, que la llamamos la cubana. Como... El Soviet de Montserrat. Exacto. No, pero ya no solamente en Montserrat. Es decir, tú te vas a un pueblecito pequeño... No, digo porque es emblemático. O lazos en las iglesias. O sea, que es las hojas parroquiales del domingo. Bueno, las hojas parroquiales, evidentemente, pero precisamente por eso, o sea, por haber asistido, desgraciadamente, a las misas amarillas, porque han hecho misas amarillas. Sí, eso no había oído. Sí, las misas amarillas, porque de repente el que está oficiando en la iglesia X se pone a hablar de la pobre gente que está presa y que la libertad y esto, o sea, que es increíble. Entonces, esto Pablo Planas, un periodista de Libertad Digital, que muchos conoceréis, él lo bautizó esto como las misas amarillas. Y yo por eso en el libro, en uno de los artículos, que lo titulo El discreto encanto del nacionalismo, haciendo referencia a la película de Buñuel del discreto encanto de la burguesía, ya digo que claro, que mientras estos burgueses adocenados sigan haciendo de monaguillos en la misa amarilla, esto no tiene solución. Evidente. ¿Y cuándo dejará de ser? Porque claro, yo, que antes hemos pasado puntillas, porque enseguida hemos entrado ya en el meollo de las cuestiones, pero tu historia personal, y con esto cerramos, Pau, cerramos el círculo, ¿cómo empezamos? Tú eres una víctima, tú eres un exiliado, tú llegó un momento que supongo que no pudiste aguantar la presión asfixiante, porque, insisto, te anulan, te matan civilmente, te quedas sin trabajo, o se convierte en insoportable ir a tu trabajo, llevar a tus niños si los tienes al colegio y tal, y tienes que huir de allí, como mis buenos amigos vascos en el 80 o en el 90, periodistas que yo conozco, Román Cendoy, Isabel San Sebastián, tal, pues vosotros igual, gentes del mundo de la cultura, intelectuales, periodistas, y os tuvisteis que venir a Madrid. Sí, pero realmente no somos víctimas, somos resistentes, porque si fuéramos víctimas estaríamos enterrados en una cuneta de allí, de la Rabasada no, pero quiero que este concepto quede claro. Realmente las víctimas son la gente no nacionalista, por ejemplo, que tiene niños pequeños, que está obligado a llevar a los hijos a la escuela catalana
donde los educan solo en catalán y donde los adoctrinan en la nación catalana. De familias que no son bilingües de nacimiento porque han venido fuera y tal, con el consiguiente retraso escolar que esos pobres niños tienen que arrastrar. Porque no hay libertad de ningún tipo en Cataluña. Estos niños son víctimas y estos padres están siendo victimizados por la administración del Estado en Cataluña, que es la Generalitat. Pero es que también son víctimas los separatistas que llevan a sus hijos a la escuela catalana, porque les están robando una amplitud de miras, una lengua, la pertenencia, la riqueza, la pertenencia a una nación que es plural y a una nación que es de libres e iguales, y a una nación en donde pienses lo que pienses, eres siempre ciudadano de primera, no como en Cataluña, que si no piensas como los separatistas eres ciudadanos de segunda. Por lo tanto, víctimas en Cataluña son todos. Es decir, los nacionalistas y los no nacionalistas. Está claro, está claro. Pau, te deseo mucha suerte con este libro. Pau Guix, lo vuelvo a enseñar. El nacionalismo es el mal. Reflexiones de un catalán libre de nacionalismo. Con ilustraciones del amigo Nieto, el Fe de Ratas, con la estelada, con la estrellita, el trapo ilegal, porque es ilegal. Y las ratas, ¿no? Y editado por nuestro amigo Sergi Fidalgo, la editorial, el catalán.es y editorial Gildi. No dejéis de leerlo. Es una recopilación de artículos. Podéis leerlo en el orden que queráis. Muy ágil, muy periodísticos. Permitidme la licencia. Yo siempre barriendo para casa. Y sobre todo que describe con agilidad, con amenidad, no voy a decir con humor porque no tiene ninguna gracia, ninguna de las cosas que cuenta el bueno de Pau, pero que describe de una forma con la precisión de un cirujano y con los elementos más visuales, como si estuvierais viendo una serie de terror. De terror, efectivamente. Porque hay muchos de los artículos, y ya no, estamos sin tiempo, que ves la escena, ¿no? Ves la anécdota concreta, ¿no? Lo que está pasando y lo que está sufriendo las que son auténticas víctimas, como él dice, la gente que se ha quedado allí. Pau Guix, muchísimas gracias por habernos acompañado en Periodista Digital. Gracias también a todos vosotros. Mañana miércoles, tercer programa de La Retaguardia en Periodista Digital. Mañana miércoles nos acompañará, entre otros invitados, Mario Garcés en el estudio y Sergi Fidalgo también nos comentará la actualidad. El jueves tendremos a Carlos García, nuestro buen amigo Carlos García, concejal y portavoz adjunto del Partido Popular en el País Vasco. Y ya os anuncio Fernando Rueda, el gran Fernando Rueda, que nos acompaña cuando sus obligaciones se lo permiten una vez cada mes y medio, pues que ya nos iba tocando hablar con él de Pegasus y del CNI y de servicios secretos, mentiras, ceses, chantajes políticos y algunas cosas más. Eso será el jueves. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.